Vamos a recibir con muchísimo placer aquí en estudios al profesor Pedro Iser, director ejecutivo del Instituto Sescos, este Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, y hoy arrancamos con el profesor Iser. El tema lo merece, no es que en otras ocasiones no lo merezca, pero en este caso es de, llamémosle, urgencia periodística, y viene bien el análisis de alguien que conoce todos los intríngulis de la política americana. Profesor Iser, bienvenido. Gracias por estar aquí. Es un gran gusto, Daniel. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con todo esto nuevo que estamos viviendo con relación a Estados Unidos y las urnas? Minuto a minuto, ¿verdad? Bueno, es un país sumamente complejo, sumamente diverso, polarizado, que ha empatado. En definitiva es eso. Y hay que tener cuidado cuando hablamos del sistema electoral, porque recordemos, tú y yo seguro, una parte de la audiencia, tal vez menos, los jóvenes, Bush versus Gore en el 2000, en donde en la Florida se empató y en donde el sistema electoral, que ya no es ni siquiera autónomo desde lo estadual, sino desde el condado, desde lo local, ¿no? Es un país tan federal en muchos aspectos, ¿no? En todos los Estados Unidos, en donde el sistema electoral, el sistema de conteo, las máquinas utilizadas ya no tienen solo una dimensión estadual, sino local. Y en ese sentido lo que pasó en Bush versus Gore es que empataron y que en un condado en específico, en la Florida, hubo un método de conteo relativamente ineficiente. ¿Y eso pone en cuestión a la democracia americana? No. En un país donde en su momento votaban 100 millones de habitantes, o 120, ahora más de 150, es lógico que en algunos aspectos haya miles de votos en cuestión. El asunto aquí se complejizó, es cierto, como tú decías, por la dimensión inédita que alcanzó el voto por correo, que no apareció en esta elección, que en distintos estados es legítimo desde hace mucho tiempo, pero que en esta elección, en un punto tan pareja y tan polarizado, tuvo una dimensión inédita. Claro. Y ahí sí tenemos una sucesión de problemas que se suman en este país tan complejo y diverso. Claro. Y que en un determinado momento, si no se logran encontrar los mecanismos para procesar determinadas soluciones, hace crisis. Y nosotros creemos que estamos enfrentando una crisis estructural de la democracia americana, o de determinadas situaciones de la democracia liberal en Occidente, cuando en realidad no necesariamente es así. Hay situaciones de crisis. Hay determinados comentarios de Trump totalmente fuera de lugar. Hay determinados comentarios también desde el otro extremo, que son, lo que pasa que no gobierna, ¿no? El otro extremo, pero que son bastante discutibles. Lo que ha pasado aquí es que se ha dado esta inédita cantidad de votos en un contexto donde este sistema electoral, ni siquiera definirlo tan peculiar, porque siempre estuvo allí, en definitiva, así que no hay nada, claro. No hay nada nuevo, en donde quien gana el Estado se lleva todos los votos, hace que cuando hay estados claves, cuando están estos estados pendulares, estos swing states, que mayormente empatan, se genera esta dinámica. Ayer con Wisconsin, con determinadas cosas que en Wisconsin llaman la atención. Por ejemplo, históricamente nosotros sabemos que alrededor del 50% de la población americana vota, incluso el 48%. Ahora más, esto fue inédito, en el país 67%. En Wisconsin históricamente más de la media, 60, 62, 65%. Bueno, en esta elección han votado 89, 90%. Eso es inusual. Es para que nos llame la atención. Y bueno, hay que ser responsable en ese sentido. Trump es un irresponsable, que va a decir allí, bueno, ahí ha habido una enorme cantidad de votos antedatados que son mayormente demócratas. Y ahí entra el huevo y la gallina, porque en definitiva es cierto que él no llamó a votar por adelantado, no llamó a votar por correo, porque claro, además está la cuestión de, tú puedes votar por adelantado in situ. Claro. Que es lo que hizo él en la Florida hace un par de semanas. Exacto. Así que ahí entran unas consideraciones en donde tiene sentido que la mayor parte del voto por correo sea demócrata, y eso no es una sospecha, claro, ni mucho menos, tiene mucho sentido, pero en donde también el 90% de la participación en Wisconsin nos llama la atención. Y ahora estamos con Nevada. Nevada, un estado que fue demócrata en la elección pasada y que ahora está en disputa, versus Arizona, que vuelve a estar en disputa, que fue republicano hace 4 años y que parece que va a ser demócrata. Y todo lleva a un Biden presidente. Lo que pasa que también es cierto que hay semejante complejidad en donde si se confirma en Nevada será Biden presidente. Si se confirma la pareja elección en Georgia, también será Biden presidente. Biden ganando ya
o en Nevada, o en Georgia, o en Carolina del Norte, o en Michigan, que lo va a hacer, en Wisconsin, que en principio ya se supone que lo ha hecho, y en la disputa fenomenal que será Pensilvania, si no se llegara a dirimir esto antes, lo de Pensilvania ya da para otro, no para una película, para una serie de 4, porque siguen llegando hasta el 10. Los votos llegarán por correo llegando hasta el 10, que en general han llegado en elecciones pasadas. Lo que pasa es que estaban definidas, que no estaban empatadas. Y además se me ocurre el volumen, porque, a ver, han quebrado tendencias los votos por correo. Es decir, son tantos, a ver, son decisivos. Yo no quiero extrapolar las cosas porque no tiene nada que ver. Pero aquí muchas veces se ha hablado del efecto voto buquebús. Es decir, uruguayos que están residiendo en Argentina, que en algunas elecciones llegaron masivamente a Uruguay a ejercer su derecho al voto. Está comprobado que es como una ciudad, que toda, porque a ver, ese voto básicamente es cultivado en Buenos Aires por una determinada postura, es como una ciudad que se vuelca, que no está en el mapa y que no es considerada, por ejemplo, por los encuestadores y quizá tampoco por los analistas políticos. No, de acuerdo, la comparación es válida, más allá de las enormes diferencias entre el sistema político y la política uruguaya tan participativa y tan concentrada y la política americana. Lo que pasa que nosotros hacemos tanto hincapié, por ejemplo, en el voto buquebús o en el voto de tal condado, de tal ciudad, porque el resto ha empatado. Tiene un problema que alguien en Buenos Aires o en Australia, me decía el voto, porque en definitiva aquí, los que estamos aquí, estamos mayormente empatados. Entonces, ahí sí tenemos el inconveniente, porque si fuese 60-40, no incide. Llegada amplia, incide y votan y nadie problematiza eso. Lo que nos hace un poquito de ruido, en este voto que es un buen ejemplo, es cuando define algo que supuestamente no debiera definir. No es que ahora, discusión. Lo mismo allá, en definitiva, tal condado o tal situación o tal en el 2000 el mal funcionamiento de esa máquina. ¿Cómo pudo ser que el mal funcionamiento de esa máquina definiera la presidencia de los Estados Unidos? Insisto, eso pasa siempre. Lo que pasa que generalmente no se empata, y aquí está la otra dimensión de una sociedad que en el 2016 ya empató y que ahora ha profundizado una lógica en donde el afecto societatis está tan en cuestión, está tan peligrosamente en cuestión, que uno cree, porque ha seguido la historia de los Estados Unidos y porque tiene cierta admiración y rescata mucho más las grandezas que las miserias, que esta gran democracia lo procesará eficientemente en algún momento del futuro próximo, pero no hay una certeza de eso. Ahora, antes de regresar al análisis, no resisto la tentación de volver a traer de los pelos a Uruguay, que es lo que tenemos. Imaginemos que con motivo de la pandemia prospera una idea de realizar los votos por correo en Uruguay. Que una de las mitades en las que está dividido nuestro país dice... Lo impulsa y la otra no. Dice, no. A quienes van a votar por nosotros no lo hagan por correo. Y la otra dice, sí, a nosotros sí. Inicia una campaña estratégica de ir casa por casa diciéndole, mirá, está la posibilidad esta, no tenés que salir de tu casa, votas por correo, acá te traje todos los papeles. Eso ha pasado. Eso es lo que dice Trump, en parte, que mandaron votos. Uno tiene, por correo, dependiendo del estado, dependiendo de la situación, uno tiene que pedir que le mande el correo. Lo que dice Trump es que en muchos casos pone en cuestión el voto porque muchos no los pidieron, supuestamente. Y eso podría ser motivo de litigio, insisto, ¿no?, en esta situación tan particular. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Trump no forzó las cosas sabiendo que se le venía, quizá porque supuso que el apoyo ese del que no hablaban las encuestadoras, lo tenía e iba a evitar este trancazo? Porque si no, si Donald Trump... Ese apoyo medio silencioso lo tuvo. Lo tuvo, pero no le alcanzó. No le alcanzó. Al menos hasta ahora. En un contexto donde ahí hay que incorporar otra dimensión, ¿no? Es un contrafáctico. Pero sin pandemia
nosotros tendríamos un presidente que es un segundo mandato de Donald Trump, ¿cierto? Sí. Absolutamente. Tenemos una situación de empate en un contexto en donde hubo la pandemia pegó y pegó. Sí, es una tormenta perfecta para Trump, ¿no? Y en verdad, hasta cierta, en forma la cuestión es hasta no sé si llamarlo injusto, porque es un personaje tan aspectos tan desagradables, ¿no? Pero es un país federal en donde la pandemia mayormente se resuelve estadualmente. Las políticas sanitarias son estaduales. Claro. Así que es corresponsable lo que pasó allí. Y el otro gran punto que jugó fue lo del asesinato de aquel activista de Floyd en Minnesota, en donde un estado demócrata, en una ciudad demócrata, con una policía demócrata, hizo lo que hizo. Pero para el mundo y para una parte importante de la sociedad americana la responsabilidad fue de Trump. Eso que tú acabas de decir, es parte injusto. Eso que tú acabas de decir, estoy seguro que la inmensa mayoría de quienes nos están escuchando no lo sabían. ¿Qué cosa tú dices? Que fue en un estado demócrata, en una ciudad con gobierno demócrata y una policía respondiendo a políticas del partido o de las autoridades locales demócratas, ¿no? Claro, la policía en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno ve NY New York Police Department de las películas, ¿no? Es de la ciudad. Claro. En Minneapolis también. Nos suena raro a nosotros, pero el alcalde, el intendente tiene control sobre la policía. Y en una ciudad, porque en un punto el estado de Minnesota parecía que podía estar en cuestión, no lo estuvo. En una ciudad sumamente demócrata, ¿no? Así, bueno, más allá de lo que uno puede decir de determinadas declaraciones de Trump en el pasado, que muchos dirá este movimiento del Black Lives Matter, en verdad hay determinadas conductas y reacciones de una parte de la sociedad que responde a eso, y que a lo mejor este policía respondió a eso, a lo mejor, no lo sabemos, pero está otro factor que ha jugado en un contexto donde, es un punto importante que hay que marcar. En definitiva, con todo lo que ha pasado, Trump en el voto a Trump, ese es un dato que está apareciendo todo el tiempo y que va a ser necesario incorporarlo y analizarlo, va a ser imprescindible. Desde el 2016 a hoy, ganó porcentajes en todas las minorías. En los latinos, en los afroamericanos, todas las minorías votaron porcentualmente. La mayor cantidad de los afroamericanos y de latinos fueron para los demócratas. Pero, si uno compara el voto a Trump y el porcentaje y cómo se dividía entre el 16 y la actualidad, hubo un incremento de votos latinos, hubo un incremento de votos afroamericanos, hubo un incremento de casi todas las minorías. Eso es muy interesante. A ver, ¿dónde cayó el voto? A ver, ¿dónde? Hombres blancos. No. ¿Sí? Qué extraño, ¿no? Bueno, o no lo sé. O no, claro. Hay que tenerlo ahí como... Los por qué, ¿no? Hay que procesarlo, hay que pensarlo, porque nosotros seguimos, yo creo que es una pena, pero lamentablemente seguimos... Con clichés, ¿no? Interpretando a partir de lo que dice la CNN y el New York Times, y eso está muy mal. Eso está muy mal, ¿no? Yo ya históricamente uno entraba al New York Times para leer un buen diario progresista. ¿Cómo se ha desprestigiado el New York Ahora Times? Yo no entro para desinformarme. Hoy hay una nota de un editorialista que escribe semanalmente que explica este factor. Entonces dice, bueno, ¿por qué las minorías han votado más a Trump ahora que en el 2016? Bueno, porque han sido presa de sus opresores. Absurdo. Claro, si hubiesen votado menos es porque Trump era un racista. Siempre tengo razón, sí, claro. Entonces no explico nada. Es absurdo. Entonces no explico nada. Y eso es una muy buena síntesis de lo que es... Lamentablemente el New York Times. Qué pobreza intelectual, ¿no? Qué pobreza. Porque además en el fondo es insultante a quien lo lee, ¿no? Para quien lo lee. No es pobreza, es esta cuestión de la identity politics. Tan presente, por ejemplo, en el New York Times y en grandes universidades. Cada uno se pone la camiseta. Porque decididamente no son tontos, que es gente muy formada que ha tenido este recorrido neogramsciano, yo diría, en donde ha construido esta cuestión identitaria tan fuerte que un día nos levantamos y es lo opuesto a lo que quería Luther King. Luther King salía a la calle para pelear, para ser incluido. Luchó y hasta no hace mucho, es algo sumamente vergonzoso para la historia de ese gran país, que en los 60 Luther King estaba en la calle pidiendo ser un igual. Estos están pidiendo ser excluidos, quieren ser distintos. Quieren justamente por ser una minoría
mostrarse como diferentes y eventualmente como superiores a estos opresores. Claro. Este discurso moral tan presente. Gramsci. Es un neo-Gramsci, sí. Gramsci muy presente, y no solo en los Estados Unidos, por cierto. No, después de la caída del muro, primero incipiente y en estos últimos años de manera muy impresionante, que en realidad parte explica Trump, el del 2016. Y paso seguido, es lo último que digo, ¿no? Uno tiene que tener cuidado porque sí ha habido una revolución en el 16 que parece permanecer incluso ahora a favor en esta revolución silenciosa, pero también hay que mencionar que aún en ese escenario el voto popular sigue siendo mayoritariamente demócrata. E incluso muy probablemente, el voto electoral. Así que en ese sentido dice, bueno, es esta mayoría de este pueblo americano que se expresa. Bueno, sí, es cierto que acá pasó algo, una disrupción y un malestar que expresó este señor y que sería muy bueno que lo expresaran otros actores del Partido Republicano, ¿no? Pero también es cierto que hay que sopesar, ¿no? El voto popular siguió apoyando a los demócratas. Y la verdad son 2 o 3, creo que ahora incluso más que con Hillary, ¿no? Esos son 3 y pico de millones más, todo en Uruguay más, que votó a favor de Biden, en el voto popular. Claro. Es un factor a tener en cuenta. No lo podemos absolutamente. Mi estimado profesor Isern, miremos el futuro. Hay 2 posibilidades. Una es que Trump continúe sin importar los caminos sinuosos, o que Biden ocupe la Casa Blanca. Imaginemos este último escenario, más probable. Un hombre que lo hemos visto todos, balbucea, tiene dificultad, pero realmente esto no es porque lo diga Trump, lo vimos todos, en articular algunas ideas, pensamientos, le cuesta al hombre. ¿Y detrás qué hay? ¿Quién está? ¿Barack Obama? ¿La vicepresidenta Kamala Harris? Sí, bueno, Kamala Harris, este gran país que son los Estados Unidos, puede tener en breve, después de haber tenido un presidente afroamericano por primera vez hace 4 años, puede tener una mujer afro dirigiendo, ¿no? Que es algo formidable también. Nosotros que de acá, desde el Río de la Plata, nos creemos tan sofisticados y superiores. Al final, acá en el Río de la Plata, bueno, ha habido una mujer presidenta en Argentina, pero ¿y después qué minorías están representadas en la presidencia o en los ministerios o en las gobernaciones? Uno ve a lo largo de esta historia, somos tan geniales, pero Barack Obama fue presidente en los Estados Unidos y probablemente Kamala Harris en breve. Biden allí, este señor que hace 47 años está en Washington, aunque es cierto, en estos últimos 4 años no tuvo cargo, tiene problemas propios y problemas de su coalición. Él tiene esta dimensión en donde uno lo ve, uno tiene muchas dudas, más allá de lo difícil de la campaña. Gobernar es aún más difícil. La campaña americana es extenuante, ¿no? Obviamente, para este señor de 77 años. Sí. Gobernar va a ser aún más. Así que en definitiva, va a ser complicado. Cualquier persona de 77 u 80 años para gobernar los Estados Unidos sería complicado. Yo creo que para Joe Biden aún más, en un contexto en donde paso seguido tiene el problema de su propia coalición, una de la radical y una de la centrista, está allí más como moderado para tratar de traer a Bernie Sanders, y a lo mejor le puede dar un cargo en el ministerio, y uno sospecha que tanto por el propio proceso de radicalización de esta izquierda que mencionamos, como por las propias limitaciones, le va a ser sumamente difícil. Mencionaste Obama. Yo hoy estaba pensando, ¿no será Barack Obama un gran candidato para secretario de Estado? Puede ser, ¿no? ¿No será Michelle Obama una persona para ser parte de su gabinete? Probablemente. En el fondo acá no hay una cuestión de nombres, más allá que hay símbolos, y Barack Obama es un símbolo y Kamala Harris es otro símbolo. Acá está esta cuestión estructural de un país primero dividido en sí y dentro de esta coalición ganadora también dividida. Claro. Hay otro gran aspecto que a lo mejor tenemos que charlar en otro momento, ¿no? China. Ese es un tema. Se nos ha escapado el tiempo, pero queda pendiente. Eso es un capítulo apasionante. Ahí hay una duda muy grande para lo que va a ser Biden. China si está en condiciones de, si quiere y puede, enfrentar a esta gran amenaza para la democracia liberal. Si me permite, mi estimado profesor, voy a relatar brevísimamente un episodio
hablando justamente de esto del respeto por la negritud o por los afroamericanos o como quiera llamársele, tuve el privilegio de ir a Cuba varias veces, en varios momentos, por razones de trabajo, y en una de las ocasiones estaba un 1 de mayo en La Habana, a unos 20 metros, 15, 20 metros del estrado, desde donde el mítico Fidel Castro dirigía, o hacía como que dirigía, el desfile de las distintas agrupaciones populares en Cuba. Entonces se adelantaba, levantaba su brazo y se paraba, miraba, todos miraban a Castro, después movía su brazo y avanzaba la gente en una especie de puesta en escena de un gran titiritero con la gente respondiendo como un reloj sincronizado. Sí. Pero mi anécdota no va por ese lado. En determinado momento, con el sol a favor, o sea, era una imagen magnífica, empiezo a ver que todos los que estaban en el estrado eran blancos. Blancos. Salvo menos uno. Los guardaespaldas. No. ¿Sabe quién era? El presidente de la CTC, la Confederación de Trabajadores de Cuba, absolutamente genuflexa al poder del Partido Comunista Cubano. Sí, ¿no? Un país mulato, un país... Claro, todos blancos. Ese es un dato, uno ve fotos de Fidel, de la dirigencia cubana, del Congreso, ahora ha cambiado en los últimos años. Yo diría, a ver, que me perdonen los que tienen tanto cuidado, porque lo que voy a decir es justamente en defensa de los afroamericanos. ¿Dónde están los negros? Mis hermanos negros de la revolución, ¿dónde están? No estaban. No están. Que es un tema interesante ese, porque ¿quién pide cuentas ahí? En un país en donde hay una mayoría mulata. Pero absolutamente. De afroamericanos, uno ve fotos y les pido a la audiencia que busque en internet, está lleno, toda la dirigencia cubana blanca, los guardaespaldas negros. Exacto. Y en el Congreso Nacional, que era hacía las veces de una formalidad, ¿no? Porque no decía nada, hasta hace muy pocos años, una enorme cantidad de blancos allí. Exacto. Y en la sucesión uno ve, bueno, lo sigue habiendo, ¿no? Y hablemos de Brasil, porque quienes no eran Lula eran los representantes del imperio. Pero en el gobierno de Lula había que buscar también con lupa. No digo que no los hubiera, los había, pero la proporción no me cierra. Entonces digo... Bueno, y aquí en verdad, en Uruguay... Pero por favor. Y en todos los partidos. Por favor. Así que de las minorías, en un país por cierto... Pero aquí los afro-uruguayos son minoría. Es decir, ¿quién podría decir, bueno, esto en Estados Unidos también, son el 10% en Estados Unidos. Pero en Cuba no. En Cuba no, exactamente. En Cuba no. Y en Brasil habría que ver demográficamente, pero usted arranca por la cintura, como diría, la cintura cósmica del sur, aquella vieja canción, pero por la faja atlántica, y desde el sur, que es blanco, se mezcla en el medio, allí en San Pablo y Río, que hay una mezcla mágica, fabulosa, y después para el norte, para el nordeste, negritud, y si entra hacia adentro de Brasil, negritud también. Entonces digo... están representados. Menos gárgaras, ¿no? Más aún lo de Obama y Kamala Harris, ¿no? Exacto. En un país con todos los problemas, ¿no? Porque es cierto que el racismo es una mancha muy grande del pasado, y en un punto del presente americano, Barack Obama fue 8 años presidente, y en breve, muy probablemente, una mujer tenga una mujer afroamericana tenga un rol. Termine en la Casa Blanca. Quizá gobernando. Sí, sencillamente. Muchas gracias, profesor Pedro Iser. Nos queda pendiente esto de China y muchos otros temas. Muchas gracias por estar. Un gran gusto.